Hola, bienvenidos a esta cápsula de conocimiento. Esta es la segunda cápsula de conocimiento que tenemos con Dow Química, una empresa miembro del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hoy nos acompaña Catherine Rivera y Mariana Muñoz. Catherine es gerente de cuenta senior para el negocio de poliuretanos en región andina desde 2019. Es ingeniera química de la Universidad Nacional de Colombia y cuenta con más de 5 años de experiencia en roles comerciales de químicos de especialidad. Asimismo, Mariana es especialista en servicio técnico y desarrollo del segmento de poliuretanos para Dow en la región andina. Es ingeniera química de la Universidad de Antioquia y cuenta con 12 años de experiencia en el desarrollo y procesamiento de materiales poliméricos. Catherine, Mariana, muchas gracias por estar aquí, por compartir su conocimiento en este espacio del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible. Hola Cami, muchas gracias a todos los asistentes también por acompañarnos en esta segunda cápsula. Como saben, en nuestra primera sesión lo que dimos fue una abrebocas muy general de las aplicaciones de poliuretano en temas de construcción y particularmente con este enfoque de construcción sostenible. El día de hoy Mariana nos va a ayudar con una visión un poco más técnica, particularmente enfocada a los beneficios del poliuretano en términos de eficiencia energética y durabilidad. Bueno, gracias, Kate. Hola, muchas gracias al Consejo por el espacio. Vamos a hablar entonces un poco, como les mencionó Kate, de la parte técnica del poliuretano, enfocándonos en dos aplicaciones: paneles de aislamiento y recubrimientos elastoméricos de alto desempeño. Vamos entonces a ver un poco la parte química. En la cápsula pasada les decíamos que el poliuretano se formaba por la reacción de dos químicos líquidos, uno es el isocianato y el otro es el poliol. El isocianato es un compuesto orgánico que tiene dentro de su estructura el grupo funcional NCO. El poliol es un compuesto orgánico que tiene dentro de su estructura el grupo funcional OH. Al unir estos dos grupos, entonces, tenemos la molécula uretano o el enlace uretano. Al tener varias unidades orgánicas unidas, se forma un polímero, en su mayoría de veces termoestable, llamado poliuretano. Esta es una reacción exotérmica, es decir, libera calor y se requiere catalizadores amínicos organometálicos para realizarse. El isocianato es un grupo funcional de alta reactividad, no solo reacciona con el OH, sino que también reacciona, por ejemplo, con agua para formar CO2 o reacciona con aminas para formar urea. Bueno, dependiendo entonces de los requerimientos que tengamos del polímero, vamos a tener diferencias en las cadenas carbonadas y en el número de grupos funcionales. Entonces tenemos, por ejemplo, poliuretanos elastoméricos en los que tenemos cadenas lineales, como pueden ver en la imagen. Estos están enfocados en aplicaciones como rodillos, filtros, llantas de sillas de ruedas y recubrimientos en general. Tenemos el poliuretano rígido. Como pueden ver, es una estructura reticulada debido al número de grupos funcionales que tenemos en la molécula y a que tenemos cadenas carbonadas cortas. Esta es una estructura mucho más ramificada, va direccionada a aplicaciones de aislamiento térmico, en las que tenemos refrigeración tanto comercial como doméstica, y tenemos aplicaciones en construcción como paneles de aislamiento térmico, aislamiento de aires acondicionados, de tuberías y poliuretano espreado. Tenemos entonces el poliuretano flexible, en el que tenemos cadenas carbonadas de alto peso molecular entre enlaces cruzados. El poliuretano flexible va a aplicaciones de confort, especialmente como colchones, almohadas, asientos, etc. Esto es hablando del sólido como tal o el polímero. Como pueden ver en estas imágenes, entonces tenemos una parte sólida que está dada por el polímero y una parte vacía, que son las cámaras, que está dada por el proceso de espumación que vamos a ver más adelante. Nos vamos a enfocar entonces en las espumas rígidas para aislamiento térmico usadas en construcción. Les decía entonces que tenemos cámaras en la estructura. Estas cámaras se deben a que tenemos un proceso de espumación dentro de la reacción. Ese proceso se da porque tenemos incorporados agentes espumantes. Estos agentes espumantes pueden ser agentes espumantes físicos que simplemente tienen un cambio de fase durante la reacción, es decir, se encuentran de forma líquida
y debido a la exotermia de la reacción cambian de fase, se vuelven gaseosos y ese gas es el que se queda encapsulado dentro de la red polimérica. Ahí tenemos hidrofluorocarbonos, tenemos hidroclorofluorocarbonos y hidrofluorolefinas. También tenemos hidrocarburos como el pentano. Como pueden ver, tenemos 4 generaciones de agentes espumantes físicos. Estas generaciones son debido a regulaciones que obligan el no uso de estos agentes espumantes por su potencial de agotamiento a la capa de ozono o su potencial de calentamiento global, ODP y GWP por sus siglas en inglés. Entonces empezamos con la generación 1, donde teníamos clorofluorocarbonos. Esta es una generación que tiene alto impacto tanto en el agotamiento de capa de ozono como en el calentamiento global, entonces se prohibió. Pasamos a la generación 2, donde tenemos hidroclorofluorocarbono 141E. Y esta generación ya va de salida, podemos usar este compuesto solamente hasta finalizar el 2020. El gobierno colombiano, el Ministerio de Medio Ambiente, está promoviendo la transición hacia la generación 4 directamente, donde tenemos hidrofluorolefinas que tienen 0 potencial de agotamiento de capa de ozono y bajo potencial de calentamiento global. Bueno, tenemos entonces agentes espumantes químicos también. El principal de los agentes espumantes químicos es el agua. El agua, en este caso, si interfiere en la reacción, reacciona con el NCO del isocianato para formar ácido carbámico que a su vez se descompone en CO2 y en amina. Este CO2 está en forma gaseosa después de la reacción y es el gas que se va a quedar encapsulado dentro de la red polimérica. Dependiendo de la cantidad de agente espumante que tengamos en la reacción, vamos a tener entonces características diferentes de densidad y de tamaño de celda. Bueno, el poliuretano rígido se caracteriza por ser un material que tiene mucha mayor eficiencia energética para aislar en contraste con aquellos materiales tradicionales usados en Colombia y en Latinoamérica. Acá pueden ver en la figura como, por ejemplo, con 50 milímetros de poliuretano, de panel de poliuretano, que normalmente va entre 2 y 3 pulgadas, dependiendo del aislamiento térmico y de la resistencia estructural que requiera la obra. Comparando estos 50 milímetros con ladrillo, por ejemplo, vamos a tener el mismo aislamiento térmico con 600 milímetros de ladrillo. Entonces eso es casi 12 veces el tamaño que está ocupando el panel de poliuretano, optimizando así el espacio habitable disponible. Este aislamiento térmico se debe principalmente a la suma de la conductividad térmica que tenemos del gas dentro de la estructura. El gas está dado por el agente espumante que usemos, sumando la conductividad térmica del sólido, que esa conductividad está dada por la densidad del polímero, más la conductividad térmica por radiación, que está dada por el tamaño de la celda. Entonces, dependiendo mucho del agente espumante, vamos a tener un aislamiento térmico específico. Tenemos entonces que el poliuretano rígido son espumas termoestables de baja densidad y celda cerrada. La baja densidad nos aporta mucho livianidad, es un material muy liviano comparado con otros. Tenemos una red polimérica altamente entrecruzada, requiere uso de agentes espumantes físicos. Tenemos baja conductividad térmica, como lo hemos venido hablando, que nos aporta mucho para tener características de aislamiento. Tenemos propiedades autoadhesivas, esto es que al inyectar el poliuretano en la capa de acero, en la lámina de acero, pues va a ser autoadhesivo. Tenemos propiedades estructurales y también pueden ser formulados para tener resistencia al fuego. Bueno, la principal aplicación que tenemos en construcción es el panel sándwich con cara rígida. Este panel puede ser producido por 2 procesos diferentes, uno es continuo y el otro es discontinuo. El continuo entonces es DBL por sus siglas en inglés, laminación de doble banda. Es simplemente una prensa que está en movimiento donde entran 2 láminas de acero y la aspersión del poliuretano se hace entre esas 2 láminas. A medida que avanza sobre la prensa,
el poliuretano va creciendo y al final de la prensa vamos a tener entonces un panel listo para el corte. Como pueden ver acá en la imagen, esto es un panel con trapecios que va para aplicaciones de techos, pero también tenemos paneles planos para aplicaciones de muros. Bueno, también puede ser producida de forma discontinua. En este caso tenemos una prensa de acuerdo al tamaño del requerimiento del panel. Simplemente el acero va pegado a las paredes de la prensa y se hace la aspersión dentro de esas dos láminas de acero. Se espera que el poliuretano crezca, cure y se desmolda. Bueno, estos paneles de aislamiento térmico con poliuretano en su interior ofrecen una alternativa de construcción sustentable comparado con la construcción tradicional. ¿Esto por qué? Porque generan eficiencia energética, alto confort térmico, como lo hablamos, es una construcción seca, reservada de recursos naturales, es decir, no se requiere agua para la construcción, y tenemos poca generación de recursos o de residuos o casi cero. Tenemos reducción de emisiones de CO2, esto se da en la vida de uso del edificio, ya que no vamos a requerir aire acondicionado o calefacción por el aislamiento térmico que nos brinda el material. Tenemos disminución de costos finales de la obra, esto gracias a la disminución de tiempos y a la eficiencia en la mano de obra. Vamos entonces a las membranas elastoméricas. Estas están aplicadas a impermeabilización y durabilidad de los materiales. Acá tenemos recubrimientos entonces que van a aplicaciones como protección de estructuras metálicas, techos verdes y contención primaria y secundaria de líquidos. Acá tenemos una instalación rápida. La instalación se hace usando máquinas de alta o baja presión en la que el material entra por un lado el isocianato, por otro lado el poliol, se hace la mezcla y la aspersión directamente sobre la superficie a recubrir. Tenemos 0 componentes orgánicos volátiles, es decir, no es tóxico. Tenemos un retorno rápido al servicio porque el tiempo de aplicación es corto y el curado es rápido. Tenemos altos rendimientos sin pérdidas durante la aplicación. Acá es importante destacar que tenemos una aplicación de una capa monolítica, es decir, no vamos a tener uniones que después puedan requerir mantenimientos específicos. Y tenemos, lo podemos aplicar sobre cualquier superficie independiente de la geometría que tenga. Tenemos protección contra la corrosión y la abrasión, excelente resistencia química y microbiana, cobertura excepcional contra las grietas, esto como lo decía anteriormente, por ser una capa monolítica. Tenemos adhesión a varios sustratos, estabilidad de color UV con el tiempo y tenemos alta elongación. Esto para adaptarse a los movimientos propios de la construcción, sin agrietarse el recubrimiento. Acá tenemos entonces nuestra marca Hyperlast. Le doy paso entonces a Kate. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por esta información. Pues finalmente recordarle a todos la versatilidad que tiene el poliuretano como una solución y una propuesta de valor sustentable, en este caso para eficiencia energética y para durabilidad de nuestras superficies y sustratos que queramos proteger. Finalmente los invitamos a que nos acompañen el próximo 11 de septiembre en el webinar que tendremos, en el que vamos a estar profundizando sobre las aplicaciones de poliuretano en paneles para el sector constructivo. Kate, Mariana, muchas gracias por esta información muy relevante y muy interesante. Seguro todas las personas que nos están viendo encuentran allí bastante información. Así que también me queda a mí una duda y una inquietud, y es cómo logramos que estos profesionales que hacen parte de distintas empresas de la cadena de valor se pueden acercar más a Dow Química y conocer mucho más, pues precisamente sobre todas estas aplicaciones del poliuretano cuando estamos hablando de un proyecto de construcción sostenible y todos los procesos de obra. Claro que sí, Cami. Pues primero invitarlos a visitar la página web de Dow. Estamos haciendo el lanzamiento de la versión en español. Allí van a poder encontrar mucha información sobre las diversas aplicaciones que tenemos enfocadas al sector de la construcción. También información técnica y pues otros datos que van a ser muy interesantes para acercar todo este conocimiento a
a los miembros del consejo. Adicionalmente también ponerlos en contacto directo con nosotros. Pueden encontrar pues nuestros datos de contacto tanto de Mariana como los míos para que nos puedan transmitir sus dudas y nosotros poderlos poner en contacto con nuestra red de socios estratégicos, quienes los podrán ayudar aún más, todo dentro de nuestra filosofía Seek Together, que es buscar juntos estas soluciones sustentables para el futuro de Colombia. Y finalmente, pues que nos puedan seguir en las redes sociales, donde vamos a estar publicando también información que es muy relevante y que les puede ayudar en muchos de sus proyectos. Bueno, Catherine, Mariana, muchísimas gracias por compartir su conocimiento en este espacio. A las personas que nos están viendo, invitarlos también a que estén muy pendientes de las redes del Consejo. Allí vamos a estar publicando estas cápsulas y los esperamos en una próxima edición de este espacio. Muchas gracias. Gracias. Gracias.